Buenas tardes, mi nombre es Yarilis Rodríguez, estudiante de Comunicación Social. En este momento me encuentro en Colombia, Girardot, en las oficinas de comunicaciones con la licenciada en Comunicación Social, Marta Liliana Herrera, quien nos hablará un poco acerca de sus funciones y de un tema bastante importante como lo es la censura, autocensura y el tema de regulación país. Buenas tardes, Liliana. Buenas tardes, Yarilis. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Vale, pues muchísimas gracias por este espacio, por entrevistarme. Déjame contarte que estamos en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, que es una universidad ubicada en Girardot, Cundinamarca específicamente. Efectivamente estamos en el área de comunicaciones y desde aquí somos los encargados de mostrar todo lo que pasa aquí en nuestro centro regional, en nuestra universidad, todas las actividades que se hacen, promocionar los eventos y pues somos como ese contacto entre las áreas y los estudiantes y pues todo lo que pasa aquí. Y cuéntame de tus funciones como comunicadora. Bueno, nosotros tenemos la responsabilidad del manejo de las redes sociales, la página web, cubrimiento de los eventos, diseño de piezas publicitarias, ¿sí? También productos audiovisuales, ¿sí? Hacemos de todo un poco y pues la reportería que se hace de los eventos y de lo que, por ejemplo, cuando tenemos invitados internacionales, entonces es nuestra labor siempre estar reportando todo lo que pasa al interior de un evento. Y entrando en materia, como comunicadora, ¿qué crees que es más probable? ¿La censura o la autocensura? Bueno, eso es de parte y parte, pues digamos que la censura es como el entorno, lo que a ti te dicen y te dictan hasta aquí puedes llegar. La autocensura es el límite que yo me pongo y digo, bueno, pero van de la mano, porque la censura es la que me marca el límite, pero yo dentro de mí estoy segura que ese es el límite y hasta ahí puedo llegar. Entonces creo que pues las dos van muy de la mano y la censura generalmente es más probable porque hay influencia de, por ejemplo, si estoy en un territorio que es violento, yo no, pues yo como ser humano, si soy madre, si tengo familia, probablemente yo lo pensaré dos veces antes de arriesgarme a publicar algo que me pueda costar la vida. Sin embargo, pues estamos en un país donde decir la verdad cuesta, ¿sí? Entonces hay casos de ambos. Entonces se puede decir que la labor periodística tiene cierto grado de censura. Claro que sí, yo creo que cualquier profesión la tiene. El hecho de que el solo contexto me diga qué puedo publicar y qué no. Por ejemplo, se da mucho que los periodistas dependen de la venta de pauta publicitaria. Entonces, por ejemplo, si tú eres periodista de radio, para poder sobrevivir, porque en sí a ti no te contrata el medio, tú vas, es una empresa, ¿sí? Tú vas y pides el espacio, pero tú para poder sostener ese espacio tienes que vender la pauta publicitaria. Entonces, al tú tener que vender pauta publicitaria, inmediatamente estás coartado a tener que hablar de ciertos temas o dejar de hablar de ciertos temas, ¿sí? En el caso específico acá, pues en la mayoría de los casos, no digo todos, pero en la mayoría de los casos, por ejemplo, los periodistas están muy aliados con la alcaldía. Y bien lo decía Javier Darío Restrepo, que es un periodista que defiende mucho la ética periodística aquí en Colombia. Digamos que es como una de las personas más importantes que toca estos temas de la ética. Él decía que las peores fuentes son las fuentes poderosas. O sea, entre más poderosa es la fuente, menos me sirve, porque es la que más mentiras dice. Wow. ¿Sí? Y entonces, hablando en el tema de regulación, se puede decir que la autorregulación y la autocensura son sinónimos. Yo diría que sí, porque ambos le apuntan a lo mismo, al límite que yo mismo me tengo que poner, porque sé que si voy más allá, eso me va a afectar. Y cuando ya me afecta a mi humanidad, entonces yo tengo que considerar el hecho de llegar hasta cierto punto y no poder avanzar de ahí. Entonces yo creería que sí van muy de la mano. ¿Crees que los artículos de la Constitución que hablan del ejercicio periodístico son suficientes para ayudar a generar realmente un ejercicio libre? Bueno, dicen que la Constitución Política de 1991, aquí en Colombia,
es una de las constituciones más completas y más democráticas, ¿sí? Ese es como el título que tiene, ¿no? La Carta Magna más completa pues aquí en Latinoamérica. Sin embargo, pues yo creo que no es suficiente, porque si fuera lo suficiente no conoceríamos de casos de periodistas que son asesinados, no conoceríamos de casos de periodistas que son exiliados porque no pueden seguir hablando, ¿sí? Porque los callan. Entonces creo que en algún punto todavía nos falta mucho en ese camino. Y sobre este tema, ¿conoces algún comunicador, algún periodista que haya sido censurado? Bueno, aquí en Colombia tenemos, yo creo que uno de los casos más tristes que de pronto le han dolido mucho al país también, y no sé de pronto en Latinoamérica, pero por lo menos para nosotros sí fue un golpe muy duro. Corría el año 1939 cuando asesinaron a Jaime Garzón. En aquel tiempo ya se perfilaba como candidato a la presidencia, pues no todavía a la presidencia, pero ya había tenido grandes cargos, y el hombre era un periodista humorista y era el único que le decía a los políticos la verdad. A través de la comedia les decía la verdad en la cara, ¿sí? O sea, el hombre era bastante, digamos, puntual, era un humor muy inteligente y pues hacía reflexionar al país. Se posicionó durante los 90 en radio y en televisión particularmente, que en los 90 pues era el medio por excelencia, y en 1999 lo asesinaron. Comenzaban a echarse las culpas, que fueron los militares, ahí se han descubierto cosas, pero finalmente quedó como un crimen no resuelto, porque ya luego se entendió, cuando ya pasamos por los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe, se empezaron a destapar cosas, y claro, él habría sido un gran contrapeso, una piedra en el zapato para que él llegara a la presidencia, porque cuando él aparece lo lanzan con todo, o sea, unas vallas gigantescas, publicidad hasta en la sopa. Entonces él tal vez hubiera sido una gran piedra en el zapato, posiblemente no le hubiera permitido llegar tan lejos como lo hizo. Impresionante este testimonio, lo que me relatas, y me surge una pregunta. ¿Crees que ahorita en la actualidad el comunicador social colombiano, o sea, aquí en este país, tiene plena libertad de expresión? No, yo creo que ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Eso es digamos, como una utopía, es el sueño del periodismo. Sin embargo, de lo que sí estoy convencida es que estas nuevas plataformas, por ejemplo las redes sociales, Facebook, han permitido que la gente exprese, esa libertad de expresión se dé más. Y ya la gente no come cuento solamente de lo que transmiten por televisión, de lo que dice en el caso de nosotros RCN o Caracol, porque ya casi ni noticias, la verdad, la gente ve, no les cree, han perdido tanta credibilidad. Y lo mismo los pocos programas que hay de opinión o de reportajes han perdido muchísima credibilidad porque no hacen una investigación seria. Entonces creo que estamos en un punto coyuntural de la historia donde ya no, los medios tradicionales han perdido espacio, han ganado espacio estas nuevas plataformas. Sin embargo, el peligro de todo esto es la posverdad, que ya no se sabe realmente qué información es verídica. O sea, estamos ante que todo es como duda, porque así mismo como hay muchísima abundancia de información, hay muchísima información falsa. Entonces yo en este momento puedo salir y publicar: la periodista venezolana Yalinis es una ladrona. Yo puedo salir a decir eso y publico una foto tuya. Y pues imagínate el daño que hace esto a quien se lo crea. Puede ser una broma, pero también estarán los que se la creen y la comparten, la vuelven viral. Entonces acabo con tu reputación porque me pareció chistoso publicar eso. Y hablando de las plataformas, ¿cómo crees que aportan estos medios al ejercicio periodístico? Aportan desde que se haga una labor responsable, o sea, desde que se haga un filtro de la información, y de igual forma de que se haga una investigación, desde que se relate lo que pasa, bueno, ahora de manera pues inmediata, pero siendo como muy responsables de lo que se publica, muy profesionales, porque es lo que te decía, yo en cualquier momento puedo desbaratarle la vida a una persona porque a mí me pareció. Entonces yo puedo salir y decir cualquier mentira de tuya o de cualquier persona, y entonces ya, porque no, es que a mí se me ocurrió que yo quería publicar algo chistoso, ¿no? O inventarme esta mentira sobre algo.
Entonces es ese límite, ¿no?, delicado en el que yo no puedo, es esa autocensura en la que yo no tengo que tener un límite, yo no puedo ir a agredir al otro. Claro. Entonces ser cuidadoso con eso. ¿Qué otras leyes u otros decretos conoces que aporten al ejercicio periodístico? Bueno, el comunicador social y periodista, o el periodista en específico, debe estar muy enterado primero de la realidad, de los sucesos, de todo lo que pasa. Debe ser un conocedor de historia impresionante para poder hacer esa relación entre el pasado y lo que pasa y lo que va a pasar. Y de igual forma debe ser un conocedor, pues, de las leyes en general de su país, además para saber qué se puede decir y qué no, o sea, qué está correcto y qué no. No porque sea lo que el Estado diga propiamente, sino porque precisamente tiene que revisar ser responsable de lo que publica y no ir a transgredir, a agredir al otro. El Círculo de Periodistas de Bogotá tiene algo que se llama el Código de Ética. Este Círculo de Periodistas nació en 1946 y más o menos hacia el año 2006 renovaron ese Código de Ética, donde tienen consignados temas como la información transparente, las fuentes, el sensacionalismo. ¿Sí? Entonces hay como unas pautas claras que si yo como ciudadano colombiano me voy a dedicar al periodismo, tengo que tener muy en cuenta a la hora de ejercer ese periodismo para saber, digamos, lo que está bien y lo que está mal, como esa guía. ¿Y consideras que estos reglamentos que me estás mencionando se cumplen? No en todos los casos, especialmente, por ejemplo, los grandes medios que para nadie es un secreto que son pertenecientes a familias adineradas, ¿sí?, a grandes círculos, la élite, ¿sí? Entonces ellos generalmente van muy amarrados a los gobiernos de turno, y los gobiernos de turno aquí en Colombia siempre han sido, pues, muy de derecha, ¿sí?, muy digamos como de la mano con el sector empresarial. Entonces ellos no pueden ir, ellos se autocensuran porque ellos no pueden ir a publicar algo que vaya a afectar a su grupo económico, ¿no? Entonces pienso que sí, ahí difícilmente se aplicaría. Bueno, muchas gracias por toda la información y bueno, yo quiero hacer un aporte final como ciudadana venezolana, haciendo uso, claro, de mi libertad de expresión. Quiero acotar que considero que en mi país pues se vive a diario lo que es la autocensura, porque considero que la base fundamental de esto son las intimidaciones que se hacen por parte del Estado. Y entonces estas intimidaciones, ¿para qué son? Tienen el fin de que el comunicador pues no publique la realidad de la crisis que está viviendo el país, como lo es la escasez, el desabastecimiento e inclusive pues los altos índices de criminalidad que en este momento nos encontramos. Y bueno, así finalizamos esta entrevista desde Colombia Girardot para Venezuela, Isla de Margarita. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.